Apreciados amigos de Monticello, es un gusto, es un placer estar nuevamente con ustedes desde nuestra casa de espiritualidad, acompañándolos a través de nuestras redes sociales en este espacio del Café Filosófico. Qué alegría podernos volver a encontrar ya en la parte final, en la recta final de este año. El próximo café ya estaremos muy cerca de la Navidad, al menos estaremos pues en diciembre, en la época del Adviento para nosotros. Ya este domingo es Adviento. Sí, ya este domingo empieza, así que qué gusto poder vivir esta época tan especial, acompañados por ustedes, queridos contertulios, y acompañados e iluminados también por la maestra Tita Llano. Tita, gracias, Jorge Iván. Yo muy bien. Sí, qué bueno. ¿Qué tal esta semana? Bien. ¿Todo súper bien? ¿Algo de vergüenza o sin vergüenza? Sin vergüenza. Sin vergüenza. Tú con ese juego de palabras, hoy tenemos también otra palabra que de entrada incluso me confundió, sí, que va a estar muy interesante. Pero yo creo que esta semana sin grandes vergüenzas. Muy sin vergüenza, no, me aclaró mucho pues como todo lo que tú nos comentabas hace 8 días, invitadísimos para que vean el café sobre la vergüenza, ¿cierto? Pero no, ha sido una semana muy bonita, como te digo, ya pues esperando esta época, genera mucha ilusión y mucha alegría. Y seguimos recibiendo también muchos comentarios de contertulios que nos acompañan, nos saludan. Así que un saludo para todos ustedes desde todos los lugares de donde nos ven y nos acompañan esta noche. Si quieren escribir desde donde están conectados, sería pues muy bonito también para mirar esos lugares que están representados con todos ustedes, queridos amigos de Monticello y del Café Filosófico. Hoy tenemos entonces un tema, como lo anunciaba hace un momentico, que la palabra sola me confundió, debo admitir pues que no sé, de entrada no conozco muy bien la diferencia. El tema del día es la credulidad. Credulidad. Algunos dirán, el padre se equivocó, credibilidad. No, así es, la credulidad, ya Tita nos va a explicar, ¿sí? Yo estoy como con gran expectativa para este tema. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Por lo pronto estás muy bien, te ves muy bien. Muy ejecutiva, muy de oficina de universidad. Así es. Pero bueno, muy y me ha recibido con un vino que me encanta, vinillo. pues claro que me has puesto la dosis, esto es lo que se toma y punto. Bueno, queridos. Por el tamaño de las copas, ya lo hemos dicho, una los copa contertulios lo saben. hermosísima, salud, qué bueno poder filosofar, qué bueno. Sí, la semana anterior que celebrábamos el Día Internacional de la Filosofía. Vamos a ver. Sale con las florecitas, qué bonito. Así es, los lirios que te encantan. Estos no son amarillos, pero bueno, son muy lindos. De la familia de los lirios que te gustan mucho. Sí. Y bueno, yo creo que es buen momento de hablar de la música. La música, Silvestre Revueltas, el mexicano. Lo traje, pues algo podemos relacionar ahí. Lo he escogido en la noche de los mayas, una de sus 2 obras más conocidas, la otra no la podemos escuchar porque tiene palabras, es un poema sinfónico basado en un poema de Nicolás Guillén, no vamos a escuchar esa, sino 30 minutitos, La noche de los mayas, y la quise traer. Silvestre Revueltas es un compositor mexicano que tiene una corta vida, unos 41 años, muere en 1940, es muy importante y muy apreciado en México, y esa obra que ya arrancó, que ya abrió, abre muy bien, muy bella, con seguridad que muchos contertulios la van a identificar, es muy conocida, y la traje porque para hacer un poquito de alusión de estos, aunque La noche de los mayas la compone para una película que pasa sin pena ni gloria, La noche de los mayas, que es una historia de amor entre un indígena y un blanco y otro nativo, etcétera. Un poco para mostrar que en esto de las conquistas, de los abusos de conquistas, de invasión de pueblos, y particularmente la conquista de Inglaterra, Portugal, España y Francia a América, más notoriamente España, pues hay muchos abusos justamente por la credulidad. O sea, la credulidad que ahora vamos a ver, o sea, lo que creían los conquistadores injustamente, y lo que creían tristemente los nativos, y en esa credulidad se cometieron muchas injusticias. Entonces, si hay un proceso, unos momentos tristes en la historia de la humanidad, unos momentos de abuso,
pues es más, la Segunda Guerra Mundial y el problema de los campos de concentración, problemas, no es un problema, el crimen, el holocausto en los campos de concentración, pues también tuvo mucho de credulidad. Entonces, sí, representa bien la terrible, desgraciada, nefasta credulidad, que es un fracaso de la inteligencia. ¿Te acuerdas del libro de José Antonio Marina? ¿Sí? Credulidad es, yo sé que estás picado ahí, rápido, defina. Credulidad diferente a credibilidad. ¿Cómo me conoce? Credibilidad diferente, porque credibilidad es bonito, sí, ser claro, creíble, ser confiable. Ya tuvimos el café de la confianza en 2020. No, la credibilidad de esta situación, la credibilidad de esta noticia, la credibilidad de esta investigación, o sea, la confiabilidad que tiene, eso es bonito. Pero la credulidad es lo que yo creo, diferente a lo que yo sé, y lo vamos a diferenciar de fe. De una vez no estamos hablando de los creyentes, estamos hablando del crédulo, Una persona crédula está ya tuvimos el café de la estupidez, es una forma muy particular de una inteligencia fracasada, la estupidez. La credulidad es una distorsión del entendimiento, son unos atascos que se le ponen a la inteligencia. Ya vamos a explicar un poquito de la inteligencia. Entonces, es lo que se cree diferente a lo que se sabe, ¿sí? Y se cree de manera fácil y ligera, simplemente porque eso viene de determinada fuente a la que le ha dado toda la autoridad, o de manera repetida, como un hábito. Entonces se cree sin más. Ahorita vamos a ver las 4 grandes formas de credulidad que tanto daño hacen. Interesantísimo eso, ¿no? Mira que estás poniendo el punto en una realidad esencial del ser humano, porque pues obviamente nosotros vamos afianzando creencias, pero de entrada uno empieza a asociarlo a, están hablando de religión. No, es lo que yo como ser humano creo, concibo, y que pues todos en el fondo creemos en algo, repito, no a nivel religioso o incluso espiritual, que es el plano que uno generalmente asocia como el creer, ¿no? O sea, yo creo en esto como un ideal, o creo en esto como en un principio. Entonces me parece interesante. Chévere no relacionarlo con eso, o sea, separarlo de todo eso que acabas de decir, ¿cierto? Más bien la credulidad como unas distorsiones del entendimiento, unos fracasos de la inteligencia, dice Marina. Y muchos que tú querías que habláramos del tema, a raíz de ese libro que yo recomendé hace 15 o 20 días. El tema de cómo somos inteligentes y entendemos mal, ha sido preocupación de Platón, cuando el mito de la caverna, Aristóteles, es la razón o es la experiencia, Francis Bacon, el creador que se va contra Aristóteles, con él nace el método científico, el método inductivo, los 4 ídolas, ahorita de pronto salen los 4 ídolas, los ídolas de Bacon, los ídolas del entendimiento. Luego Scheller, que lo referimos cuando Edith Stein, todo lo de la empatía, Scheller, Edith Stein, ¿cierto? Husserl, tiene inclusive un libro, 300 años después se vale de los ídolas de Bacon para analizar los ídolas del autoconocimiento. Por ídola son los ídolos, los dioses falsos, unos dioses falsos, unos ídolos, unos dioses falsos. Y José Antonio Marina, y me falta alguien más. O sea, ha sido una preocupación de la filosofía, eso de ser inteligente y pensar mal. Ser inteligente y pensar mal, ser inteligente y juzgar mal, ser inteligente y hacer unos juicios, y lo peor es que actuamos con eso. Lo peor de la credulidad es que dice, ¿quién dice? Uno tiene ideas, pero uno es lo que cree. Una idea se tiene. La creencia se es, pero la creencia no de la fe, pues que también nos aplicaría a tú y yo que somos creyentes, ¿cierto? Nos aplicaría, ahí sería muy linda esa frase, ¿cierto? Yo soy lo que creo, pero aquí está mal, porque una idea se tiene, pero yo soy, una creencia se es, o sea, es desde mi personalidad, se actúa con esa creencia, es muy grave. Es muy grave porque no necesariamente actuamos con nuestras ideas, pero sí actuamos desde lo que creemos. Y creer es opinar,
es opinar, es diferente. Hegel era el filósofo que se me olvidó mencionar, cuando él hace la distinción en creer y saber de Hegel. Entonces es diferente el saber, que es una demostración, ahora la creencia es una opinión que se queda en el campo de lo privado, utiliza el raciocinio, pero se utiliza mal. Ahorita vamos a diferenciar para qué. Todo esto sucede así. José Antonio Marina, que es este filósofo que ya hemos referenciado y tengo en lista en Cerro otro libro de él para recomendar, que es este filósofo que es muy valioso. Yo aprecio mucho que un gran amigo mío, psicólogo, psiquiatra, valore. Yo le digo, dime por qué es tan valioso que José Antonio Marina, filósofo, hable de la psicología. Y dice, pues es valiosísimo, porque es que es un filósofo que nos está poniendo a conversar, no con el psicoanálisis, que es con lo que comúnmente conversamos los filósofos, conversamos con el psicoanálisis, nos va muy bien, y con el análisis existencial de Víctor Frank, sino que él pone a conversar con la psicología de evidencias, con la psiquiatría y con la neuropsicología, y además muestra y radica cómo la psicología tal vez todavía, o sea, cuando va a responder por la vida, se tiene que pegar de la filosofía, y cómo la filosofía, dice este amigo mío, cómo la filosofía es un factor protector. Él dice, desde la filosofía muchas personas se han salvado de la enfermedad mental. Para empezar, yo creo que yo. Le creo a ese autor, le creo. Pero de verdad, yo lo tengo que decir, yo siempre he dicho, la filosofía me ha hecho muy feliz, la filosofía me ha dado mucha luz, pero ahora cuando mi amigo dice eso, yo digo, sí, a mí la filosofía me mantiene muy protegidita, muy protegidita. Y me gustó que hace 15 días estaba conversando con una amiga filósofa, ella con una pena de amor, y me decía, ¿por qué? Porque yo lo referí la semana pasada y dije, la filosofía. Recuerden, todos mis ejemplos son Rosita y Carlitos, ¿verdad? Entonces Rosita, yo le decía, y me decía, ¿pero cómo lo logras? Y yo le decía, la filosofía, Rosita, la filosofía te ayuda. Total, ¿no? Sí. Y es que ayuda mucho, obvio. Sí. Preguntarse por las cosas, porque es que es lo que tú Claro. generalmente nos has dicho también, ¿no? La característica de la filosofía es que no da las cosas por sentado, sino que pregunta, indaga, Sí. inquiere sobre Sí. las cosas. Entonces yo creo que en ese tema de la credulidad la filosofía viene muy bien. Claro, nos protege. Entonces José Antonio Marina, él explica, pues en muchos de sus libros, porque saben que ha sido un filósofo dedicado a la inteligencia, un filósofo que se ha dedicado al estudio de la inteligencia, todos sus libros son de la inteligencia. El libro que va a recomendar es muy atrevido, el que va a recomendar tal vez en una semana o dos. Entonces él nos dice, a ver, la inteligencia es como 2 pisos, para poder explicar lo que es la credulidad. La inteligencia son 2 pisos. Hay la inteligencia como capacidad intelectual, o sea que nos la miden en unos, no sé si él llama inteligencia computacional, la llama, no entiendo muy bien por qué ese nombre y no lo comparto, pero él lo llama así. Porque sobre todo luego con Karl Popper diferenciamos lo computante de lo cogitante, entonces no me parece que confunde, pero él lo llama así, o sea, la inteligencia que está en nuestros textos. Pero dice, una cosa es tener la capacidad intelectual y otra cosa, usar la inteligencia, usarla. Entonces la inteligencia ejecutiva, ese es el segundo piso. Entonces él dice, él se pega a Sperry, el neurólogo, que nunca hemos referido, de la Universidad de California, grande, años 40, que descubre el funcionamiento del cuerpo calloso, la comunicación con el hemisferio cerebral derecho e izquierdo. Pues ahora me metí, fue con mi otra profesión de la neuropsicología, pero bueno. Entonces Sperry decía que lo que el cerebro busca, la principal función del cerebro no es conocer, sino dirigir el comportamiento. A partir de eso que dice Sperry, Marina define la inteligencia como la capacidad para dirigir mi comportamiento usando, que es capacidad, dirigir, usando, esas 3 palabras clave, capacidad, dirigir, usando la información que yo mismo produzco o que capto o que aprendo para salir bien librado, decimos en Colombia, para salir bien parado, para salir bien de esa situación puntual. O sea, él dice, no hay inteligencia, no hay personas inteligentes, hay personalidades inteligentes. Tú puedes ser inteligente en un test y no usas tu inteligencia, no la usas. Y el problema que se nos va a venir muy bien con el café del egoísmo, con el café del narcisismo, es que el uso racional e irracional de la inteligencia, o sea, en los dos se razona, pero ¿a qué llamamos nosotros irracional? Jorge, eso es irracional lo que estás diciendo. Pero Jorge, ¿pero cómo te ocurrió? Jorge, pero es que no razonaste.
qué irracional lo que estás diciendo. Y mira, uno se disgusta, uno se enoja. Porque uno dice, pero ¿cómo es posible con esa inteligencia? Te estás escuchando lo que estás diciendo. Porque se utilizan los razonamientos, pero ojo, en lo irracional, que es un pensamiento egocéntrico, por lo tanto es violento. Desde la epistemología la opinión se le conoce, la opinión es violenta, la opinión es egocéntrica, la opinión distorsiona, ¿sí? Porque la opinión acomoda las cosas a como a mí me sirven y como yo las necesito. Entonces es el pensamiento del infante. Entonces ese pensamiento irracional, esa forma de razonar que sí tiene una premisa mayor, premisa menor, una antes, un después, una consecuencia, pero pues esa es la consecuencia, pero es que desde el principio lo que digo estaba mal. O sea, se queda en el ámbito de lo privado, es un pensamiento que no sirve a la intersubjetividad, que no sirve a lo colectivo, que no tiene piso en la práctica, en la realidad, sino que se queda blindado en lo individual, en lo egocéntrico, blindado y autómata, o sea, sigue funcionando, venga, no se deja hablar, no se deja hablar, no se deja hablar. Ese es el pensamiento irracional, que no se deja hablar, no recibe la crítica, la realidad no le habla, la realidad no lo mueve, es invulnerable, es invulnerable. Entonces, estudia muy bien, es que el niño naturalmente piensa así, piensa egocéntrico, pero ¿cómo luego pasa a esa inteligencia intersubjetiva? Es muy bonito, tiene que tener motivación, y la motivación es estar con los otros. Y hay personas, ya lo hemos hablado en otros cafés, a quienes no les motiva la relación con los otros, no les importan los otros, ni siquiera tienen concepto del otro. Entonces por eso se quedan en su pensamiento muy individual, muy egocéntrico, y son personas que imponen desde su credulidad. Vamos a dar más luz si decimos las 4 formas de credulidad, ¿verdad? Sí, me parece fundamental. Yo creo que has tocado un tema muy, muy importante. Bueno, lo hablábamos desde el principio sobre lo que creo, pero también el tema de la inteligencia, ¿no? Sí. Aquí pues se abre la puerta primero a pensar en, no sé tú si compartes esa postura, las diversas formas de inteligencia o tipos de inteligencia. Lindo, que Goleman, ¿cierto? No es de Goleman, no me acuerdo quién es su antecesor, pero Goleman es el que, desde eso José Antonio Marina le da su crédito. Goleman es el que hace brillar ese tema ya hace como unos 25 años. Exactamente. Entonces, a partir de allí uno se puede dar cuenta que la inteligencia no es simplemente el cociente intelectual, sino realmente el uso que yo le doy a esa inteligencia. Y cada uno le da unos usos en distintas áreas con más fuerza, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hablamos de la inteligencia emocional, que también es la que tanto plantea Goleman, pero también hablamos de la inteligencia práctica, de esa capacidad, la inteligencia artística, las personas que tienen la capacidad de desarrollar pues el arte. Me parece muy interesante cuando uno piensa en esto, ¿cierto? Sobre todo porque cuando hablas de la credulidad, es hasta donde yo entiendo, sí, lo que vamos hasta ahora, tú lo dijiste, es el fracaso de la inteligencia, porque de entrada o no se pone en cuestión, no se cuestiona lo que creo, ¿cierto? No o simplemente no estoy haciendo un uso de mi inteligencia cuando me cierro. Y para la intersubjetividad, o sea, ya de entrada cuando se dice es que ese pensamiento irracional deja a la persona en su caverna, que es uno de los ídolos de Bacon, y no lo hace pasar a que tenemos necesidades vitales, que la realidad se me impone, que la realidad me demanda, y yo para estar con esa realidad, que le hemos referido muchas veces, tengo que cooperar, tengo que participar, tengo que comunicarme, o sea, existe el otro finalmente para sobrevivir y para ser feliz, porque ser feliz es un principio, es que no lo hemos negado, lo criticamos la vía por donde nos están llevando, pero ser feliz es un principio de vida, ¿sí? Entonces ser feliz y sobrevivir, eso no se puede hacer sino con la inteligencia, ¿cierto? Entonces, cuando esa persona prefiere quedarse en su pensamiento individual, es que ya ni subjetivo, individual en su caverna, pues ese pensamiento que no, o sea, no hay inteligencia sin intersubjetividad, porque mínimo en la intersubjetividad, cuando dices con la emoción, con la emocionalidad del otro, inteligencia artística con la emoción del otro, inteligencia lingüística con el bien entender del otro, o sea, siempre hay lo otro para una realidad. Y el problema de la credulidad, digamos las 4 formas de credulidad que José Antonio Marina refiere. Las 4 formas de credulidad son
el dogmatismo, el fanatismo, la superstición y los prejuicios. Empecemos al revés. Dogmatismo, fanatismo. Sí. ¿Ya me olvidó? Superstición y prejuicio. Empecemos con los prejuicios. Todos se parecen. O sea, todos van a tener en común que se resisten a la evidencia. No. Usted le muestra evidencias a un prejuicio y nada, ahí sigue. Le muestra evidencias en un dogmatismo, ahí sigue. No. Niega las evidencias. ¿Sí? Y otras características que ahorita señalo. Bueno, niega las evidencias, digámoslas ya, maximiza, o sea, tiene un problema de tamaño. Lo que es, lo maximiza o lo minimiza. Es absolutista. La persona crédula es absolutista. O es o no es, y así, ¿cierto? Bueno, cree de manera muy fácil, no usa la demostración, no acepta la crítica, ¿sí? Bueno, entonces el prejuicio es ese juicio que hago antes de la demostración, pero inclusive si se me presenta la demostración, pues yo lo acomodo. Y hay prejuicios que son heredados. José Antonio Marina, a mí me impresiona este ejemplo en un libro de él muy viejito, pero yo sé que este asunto del mundo académico, de las papers, de las publicaciones, cada vez tiene más críticas y más comportamientos extraños, no éticos, en el asunto de la publicación académica. Tomaron en este estudio, no se lo cuenta Marina, 9 artículos publicados ya, Jorge Iván, en revistas académicas indexadas científicas. Repito, 9 artículos publicados en revistas científicas indexadas, publicados. Cogieron cada artículo, lo escanearon, lo pusieron en PDF, lo que fuera, le cambiaron el nombre del autor. Vicente López, Pepe Ruiz y Alberto Alzate. Ya, pues cambiaron los nombres y cambiaron las universidades. Universidad de la Santa Fraternidad, Universidad de los Amigos de la Mesa Redonda, universidad. Cambiaron nombre de universidad, inventadas, y nombre del autor. Y mandaron esos artículos a esas revistas. De donde había salido esa misma revista, donde había salido esa misma revista, donde había salido esa... Los negaron la publicación. Sí. Negaron la publicación. Y eran artículos que ellos mismos habían publicado. Primero uno dice, pero oiga, son tontos, son despistados, o que ustedes no recuerdan que ese artículo ya lo publicaron, con otro nombre, solo porque venían de esas universidades y con personas que no conocían. Un prejuicio. Total. Un prejuicio, increíble, esos son los prejuicios. Entonces, yo juzgo antes de, y me quedo ahí. Porque ni siquiera el después, el prejuicio se queda en pre siempre. El posjuicio, no hay posjuicio, la realidad no te mueve. Es que al crédulo la realidad no la mueve. Porque es que hay una característica común en la personalidad del crédulo, que es autoritario. ¿Cómo así? Sí, es autoritario. O para él imponer, o para ser impuesto. O sea, necesita que lo manden. O sea, necesita una verdad que lo mande, que lo dirija. No puede construir las verdades él, no puede coparticipar, no puede evidenciarlas, no puede inducir, como diría Bacon, de lo inductivo, desde la experiencia, o necesita una autoridad que lo guíe. Entonces es una personalidad autoritaria, porque necesita la autoridad, o porque él mismo es la autoridad, en el caso del arrogante o del narcisista, él mismo es la autoridad, ¿sí? Del ególatra, del déspota, ¿sí? Él mismo es la autoridad, pero esa es parte de su personalidad. En la superstición, que es también algo que creo, pero que sabes, eso como lo sabes, qué demostración hay, eso es una superstición. A mí me impresiona, voy a poner ejemplo de 2, aquí en Colombia es muy común que no pongan la cartera en el piso, yo no entiendo. Y cuando yo tengo confianza con personas que creen, que tienen fe como yo les digo, no, pero es que Dios no está en el piso, es que se te acaba la plata, y yo no. Yo digo, pero ¿por qué no siquiera hacen una demostración? 15 días van dejando la cartera en el piso. A mí la cartera me parece un objeto demasiado, o sea, que da asco, demasiado cochino. O sea, si le hicieran una prueba de gérmenes a una cartera anda por muchas partes. O sea, lo curioso es que yo lavo esta ropa hoy, pero la cartera no la lavo, y la cartera tuvo contacto con el exterior tanto como la ropa. O sea, acumula, y la gente deja cartera sobre la mesa donde luego come, y eso sí me da asco, ¿cierto? Es en la mesón de la cocina, bueno. Entonces, que eso que te quita te queda sin dinero, se pone la cartera en el piso. O la sal. A mí me sucedió, lo cuento como una anécdota, porque no cuento el nombre, una persona de mucha confianza, con mucho cariño nos tenemos, científico,
no se permitía que uno le pasara la sal en la mesa. No, o sea, ahí, pero usted la coge, pues que no haya contacto. Tomé un día el salero y le eché así en medio, estábamos varios comiendo como 6, y le eché en la cabecita. Y le dije, mira, es una persona que cree, le dije, ni como científico, trabajo en la NASA, ni como científico, ni como creyente te queda bien eso de la sal. Esa persona quedó muda, no me odió, yo sé que la broma fue pesada, pero creo que se la merecía. Un científico con supersticiones. Entonces la superstición es una creencia, no saber, creer y saber Hegel, es algo que se cree, que es invulnerable, que no tiene ninguna demostración, que está muerto y que influye de manera muy mágica, siempre como con una consecuencia muy negativa. Las supersticiones usualmente son de cosas negativas, ¿cierto? Exactamente. Bueno, el dogmatismo, no estamos hablando de dogma y doxología, pues como en la iglesia, pues el magisterio de la iglesia, los dogmas de la iglesia, los dogmas de cada religión, pero el dogma sí se vuelve como un corpus que no podemos llamar corpus teórico, pues porque no es teoría, son opiniones, las teorías no se hacen con opiniones, pero es un corpus, todo un conjunto que ya me mueve, que ya hace parte de religiones, de políticas. Aquí creo que queda bien cruzar con Bacon. ¿Cuáles son los 4 ídolas de Bacon? En su libro el Novum Organum, o sea, como él se va contra Aristóteles y desmonta a Aristóteles en el Organón, entonces él dice, este es el nuevo Organón. Entonces le dedica mucho tiempo a los 4 ídolas. Los ídolas de teatro, el teatro los llama, que son ya los que son ideologías de las religiones, de las políticas, él dice, de esos es fácil librarse. Los ídolas de la caverna son los propios, mis afectos, mis emociones, o sea, aprendidos con la educación que me dieron, que fueron formando una idiosincrasia, pero afectos. No, con mi educación no los afectos, porque los afectos él los pone en los ídolas de la tribu. Los ídolas de la tribu son los que tienen toda la especie humana, que un poco sesga la información, la sesga por las emociones. Esos son los ídolos de la tribu. Y a raíz de esto puedo explicar, cuando decíamos ahora que Platón también se preocupó, y que si la sensación, tú dijiste algo de la sensación ahorita al principio, uno pensaría, por ejemplo, Platón se preocupaba, la sensación es engañosa, luego la percepción, la diferencia entre sensación y percepción, y uno dice, piensa en eso, Iván, o sea, yo digo, hay un oso, yo creo que es un oso, siento el rugido, siento unos pasos agigantados, luego me huele un olor como húmedo, es una cueva, está muy oscuro, y luego siento la garra ahí, pues sí que toda la sensación, pero es una sensación fidedigna, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que el ser humano en esas necesidades vitales creó el lenguaje. Con el lenguaje, con la palabra, nace la comunicación, nace una cooperación, pero nace también la mentira. Entonces es muy triste porque uno tendría que hoy en día alegarle a Platón y decirle, Platón, no engaña tanto la sensación como el lenguaje más poder. O sea, ¿cómo podemos crear realidades con el lenguaje? Del todo. Increíble, con una sola palabra. O sea, es que uno se puede montar en toda una película de amor. O sea, dime y hacemos un experimento y yo te enamoro a alguien 15 días por el WhatsApp, a punta de palabras, y no hay una realidad que sustente. Tú debes escuchar mucha gente así triste, es que me dice, pero cuando tú le dices, sí, pero dígame lo que hace, no hay un hacer que respalde. Ay, padre, pero es que me dices, sí, te dices, que eso es el lenguaje, no hace, ¿cierto? Entonces... Es como el poder performativo, ¿no?, del lenguaje, claro, sí, que realmente, pues lo que tú dices de que crea realidad, el poder que tiene para construir o para destruir, para hacer daño, para engañar, para tergiversar, como tú dices, que pesar, para mentir también. Entonces los ídolos fori, ahí están, que es a partir del lenguaje, como el lenguaje engaña, el lenguaje distorsiona, y yo con el lenguaje sí puedo hacer pensar y sentir a alguien, o sea, yo puedo inclusive enamorar a alguien con solo palabras vacías, ¿sí? Puedo generar miedo en el otro, puedo generar una sensación de culpa, una adhesión, una verdad, solo con palabras. También lo usa mucho la política, los usan los falsos enamoradores, los falsos amores, y los utiliza mucho la política, ¿sí? Bueno,
Entonces hice alusión a lo de Bacon por lo del dogmatismo, ¿sí? Y el cuarto es el fanatismo. El fanatismo recoge todo, dogmatismo, prejuicios, superstición. El problema del fanatismo es que actúa, invita a actuar e impone la acción. O sea, lleva eso a la acción, que es el fanatismo religioso o político. O sea, es la tiranía de la verdad. O sea, con esa verdad que no es más que opinión, porque no es crees o sabes, es diferente creer a saber. Con eso que creen, actúan y configuran mundo, y crean mundo, y construyen mundo, y lo imponen. Es que esto es así. No vamos a mencionar ciertas religiones para no ser ofensivos. Nosotros también en la Iglesia Católica tenemos unos siglos muy oscuros de fanatismo e imposición de la verdad, y actuábamos con base en eso. Sí, Tita, quiero preguntarte, bueno, porque sí me gusta mucho que podamos dar también algo de ejemplos concretos frente a esto, muy interesante. A ver, nosotros nos movemos también según lo que creamos, ¿cierto? Sí. O sea, yo creo en esto y eso me mueve. Dentro de esas creencias, ¿qué vínculo tiene la credulidad con la moral, sin entrar en términos de moral? ¿A qué me refiero? Que uno dice, yo creo que eso está bien, yo creo que eso está mal. En el fondo yo creo que eso está bien porque me lo han enseñado. Yo creo que eso está mal porque me lo han enseñado. Ayer ponía un ejemplo en el colegio que acompaño, bueno, sobre un tema pues de una persona que tiene que tomar una decisión y se siente culpable, etcétera. Entonces yo le decía, pues es que la culpa aparece cuando tú sientes que moralmente estás haciendo algo incorrecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me han enseñado que eso no se debe. Hay cosas que parece que por naturaleza uno dice, esto no está bien, pero pongo el ejemplo más común, tratar mal a alguien, o pues sobre todo físicamente. Que yo te trate mal a alguien, uno diría, eso está mal, pero la otra persona puede decir, yo no creo que eso está mal porque a mí me enseñaron que eso está bien. Pues que es normal incluso pegarle a alguien, robar a alguien, hacerle daño a alguien. ¿Qué conexión entonces encontraríamos nosotros ahí? Si ves alguna conexión, genial, no sé. Genial la pregunta, porque es que hay, recordemos esta frase, una idea se tiene, lo que se cree se es. Yo tengo ideas y soy lo que creo, ¿cierto? Y me comporto desde ahí. Pero eso soy lo que creo, hay las conscientes que son estas, prejuicios, dogmatismos, fanatismos, aunque yo considero eso verdades. Yo considero eso verdad, yo no digo que son opiniones, no, eso son las verdades de mi ideología, que tiene prejuicios, a eso los llamo principios, o sea, yo lo disfrazo, yo no digo que eso son supersticiones, pues ahora inclusive le meten otras cosas y entonces ahora dirán que eso es energía y todos unos cuentos, ¿cierto? Para justificar pues por qué la cartera no puede estar en el piso, porque no hay que pasar la sal con la mano. Pero están los inconscientes. Y los inconscientes son la combinación de dos cosas, una de las cuales menciona. Entonces también eso que creo se da desde lo inconsciente y es la autoimagen que yo voy construyendo, ¿sí? Que yo voy construyendo de mí, voy construyendo un yo, autoimagen, autoconcepto, autoesquema, autopercepción, ¿cierto? Autoestima, más unos condicionamientos, unos roles que me venden. Las mujeres tienen que ser así. Los sacerdotes tienen que ser así, un mexicano tiene que ser así, el sentimiento patriótico de un ecuatoriano es esto, ¿cierto? Una mujer casada, esto y esto, unos roles sociales. Entonces ahí es donde tú dices que es la moral, no la ética. O sea, desde ese rol social que me han impuesto, más mi autoimagen, yo creo eso. O sea, yo creo de mí que yo no soy querible, que no tengo muchos méritos para que alguien me quiera, ni un hermano, ni un primo, ni un amigo, ¿sí? Una pareja, un novio, un marido. Y además, el rol que me vendieron es que las mujeres deben ser sometiditas, sumisas, suavecitas, así gustan más. Entonces, desde esa autoimagen mía empobrecida, más eso, pues yo creo que yo tengo que aceptar lo que este varón
me impone porque agradezca que a usted le apareció un marido o un novio. Bien difícil, usted pues agradezca, entonces yo me comporto de acuerdo a ese rol. Pero si vamos a ver dónde está la demostración, o sea, tanto mujeres sumisas como mujeres rebeldes han sido abandonadas o despreciadas o no queridas, o sea, no es porque seas así, tú eres con la piel de un color y quisieras ser de otro, pero hay personas que aman a los de esta piel y a los de esta piel, o sea que has construido también tu autoimagen a punta de lo que creo. Entonces yo creo que le va mejor a las personas ojiverdes como tú, ¿cierto? Son superiores, porque son más escasos los ojiverdes y los ojiazules en un país como Colombia, entonces ellos son superiores. Entonces mira que también ese creer de mí y los roles sociales son dos creencias muy inconscientes que me las van enseñando y yo actúo desde ahí. Tú debes escuchar historias muy dolorosas, Jorge Iván, de matrimonios que vienen y tú escuchas al varón, escuchas a la mujer y dices, no es posible que esta mujer esté soportando esto de este hombre. Legitimando no ciertas actuaciones. El lenguaje legítimo es lo que no es legítimo, a partir de ahí, del rol social. Pero es que eso es así, pero es que uno debería no sé qué, pero es que padre, a mí me enseñaron, pero es que sí, eso es lo que crees, no es lo que sabes, demuéstrame. Demuéstrame que no es un derecho que pudieras pensar diferente a. Demuéstrame que no puedes pensar en vivir ya de otra manera cuando tus hijos no sé qué, demuéstrame, y no, se quedan ahí. O sea, nosotros actuamos más con lo que creemos que con lo que sabemos. Entonces ahí donde Marina dice, entonces ¿para qué la inteligencia? Pues ¿para qué la inteligencia? Es que la inteligencia me tiene que llevar a formular problemas, a resolverlos, a planear, a controlar, pues a monitorear, a decidir, pero siempre con base en la realidad. Es que no hay más imposición que la realidad, no hay más argumento que la realidad misma, o sea, la realidad del otro, la realidad de ese suceso, la realidad de ese evento, ¿sí? O sea, pensemos en los médicos de los campos de concentración, o sea, tenían la inteligencia, ¿cómo fueron inteligentes para inventar cosas? Marina también en uno de sus libros refiere que el que creó los hornos crematorios, como que años después, no habían sido décadas, no había alcanzado a decirse antes, tontada, décadas después, seguramente años después se quejaba de que nadie le había agradecido. Él le Ave María, él el genio que creó esos hornos crematorios y nadie le había dado las gracias. Qué locura. Pues crees que te iba a escapar fuera de eso. Entonces, me perdí un poco en lo que estaba diciendo. Sí. Actuamos más con lo que creemos que con lo que sabemos. Sí, que con lo que... hablando sobre todo el tema así, de las creencias. Pero bueno, ibas hacia... O sea, porque estabas hablando obviamente del dogmatismo, el fanatismo. Sí. La superstición, ya hablamos de la personalidad. Una personal crédula, ser crédulo es eso, diferente a la fe, pues creer de manera fácil, ligera, sin mediarse por, y muy manipulada por el lenguaje, ¿cierto? Pues es muy triste que el lenguaje, que es una creación de la inteligencia humana, que el lenguaje que tanto aparta la intersubjetividad, la cooperación, la construcción de equipo, de grupos, de comunidades, sea el mismo lenguaje que nos pervierta y sea el lenguaje en que embolate las distorsiones del entendimiento y que embolate la razón de esa manera, ¿sí? Y que yo, o sea, no se considera en esa definición de Marina, que viene el mismo Sperry, que es un neurólogo, es que Sperry no es filósofo ni psicólogo, esa definición de Marina que parte de Sperry, pues hay un reclamo bonito, no vamos a considerar inteligencia aquello que no sea en el marco de la intersubjetividad para la sobrevivencia y para la felicidad. O sea, ¿cómo vas a considerar inteligente ese razonamiento que estás haciendo que no te lleva ni siquiera a tu propia felicidad? Pero ¿a qué hora con ese prejuicio te metiste en esa relación, hiciste eso? ¿Sí? Entonces le estaba hablando de los médicos, como los médicos de los campos de concentración, porque si en algo dice Marina que la inteligencia es victoriosa, y en el uso racional de la inteligencia es en la ciencia y en la ética.
Mira que la ética, no la moral, porque la ética es intersubjetiva y dicen, no es posible, eso no lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar porque eso no aplica en la realidad, porque eso no tiene en consideración al otro, porque eso no es una construcción, no lo vamos a aceptar, eso es una cosa individual, ¿sí? La ética es algo colectivo, ¿sí? Yo puedo hablar de la moral de mi familia, de la moral de mi grupo de amigos, de la moral de mi religión, pero la ética es un colectivo. Entonces, sí, tenían todo el conocimiento, usaron toda la inteligencia para salir bien librados, toda la información que ellos mismos producían, porque inventaban cosas, que captaban, que aprendían para inventar aparatos, para inventar procesos, para inventar estructuras, para inventar espacios, para no sé qué, pero no en relación con el otro, no la intersubjetividad. Entonces, la inteligencia para la ciencia y no para la ética, ¿sí? Los médicos, ¿cómo justificaban? Un médico nazi podía justificar por qué había que hacer abortar a ciertas mujeres, o sea, porque todo era la eugenesia, no nace, no solo matamos a estos, sino que estos otros no nacen, tampoco nacen, ni se crían, y si han nacido ni se crían. Entonces sabemos que hay hospitales para los disminuidos o con diferentes capacidades para irlos matando a punta de jugo de frambuesa, que eso es de verdad. O sea, que no son inteligentes para nada. No son inteligentes, no son inteligentes, porque entonces el reclamo siempre es muy bonito, ese reclamo a la luz de, o sea, cómo poner a conversar, qué es lo que hace Marina, la filosofía, con la psicología, con la psiquiatría, con la neuropsicología, y darle esa mirada ética. No se considera inteligencia nada que sea por fuera de lo intersubjetivo, y en lo intersubjetivo ya se descansa la ética, porque ante esas necesidades vitales lo que tenemos es esa capacidad de guiar, de conducir mi comportamiento para salir, o sea, bien librado, pero bien librado con el otro, bien librado, o sea, salir victorioso, pero con el otro. Entonces, si es sin el otro, no es inteligencia, porque recordemos, si es ese pensamiento blindado que solamente me sirve a mí, como piensa el niño, ¿sí?, que no tiene aplicación práctica y que es autómata porque niegan todas las evidencias, ¿sí? Pongamos un ejemplo de cierta religión que hablan que son tacaños, no vamos a mencionar esa religión. Hay una religión de la que dicen que son muy tacaños, ¿sí? Entonces de cierta religión, pero es que tú dices que esos fulanos son tacaños, pero mira, ellos son los que contribuyen a que el barrio, no sé qué, a las calles del barrio. Sí, es porque a ellos les gusta mucho figurar. No, pero eso lo han hecho anónimo, que no, pues yo es porque sé, pero lo han hecho anónimo que no. Sí, porque si lo hacen así, entonces reciben unas prebendas de impuestos y no sé qué, o sea, todo se sigue justificando para mantener, o sea, niegas toda evidencia. Es muy grave el ser crédulo. O sea, es un inteligente fracasado, el crédulo. No podemos ser crédulos, tampoco podemos irnos al otro extremo, que ya tuvimos el café de la duda, de vivir en un estado de sospecha, exacto, de incertidumbre, de desazón. De sospechar todo. De sospechar todo, de dudar. Pero básicamente, yo creo que todos, pensemos con tertulios, tú y yo, todos podríamos, yo supersticiones no tengo ninguna. Es más, desde pequeña era como rebelde, que decía, no pasa bajo la escalera, yo he pasado bajo la escalera. Desde pequeña me fastidiaba eso de las supersticiones, pero sí conozco gente inteligente hasta ahí. Porque yo creo que es que me da pena, como los quiero, decir que no son inteligentes. Son inteligentes, pero cuando salen a flote con su superstición, en ese momento por lo menos no son inteligentes. Por más que tú y yo los queramos, no son inteligentes. Entonces yo supersticiones no tengo, ve revisando tú. Prejuicios, que sí que nos hemos tenido que librar. Yo creo que a ti el sacerdocio te lleva a librarte de muchos prejuicios, porque el que nos muestra eso el mismo es Jesús. O sea, yo quería que ampliáramos este tema de los prejuicios, pues dentro de esta forma de credulidad, perdón. Credulidad, sí. Sí, porque evidentemente nosotros caemos mucho en prejuicios y se necesita romper realmente con eso, ¿no? Romper con tantos prejuicios, es decir, de entrada yo ya voy preparado, ¿cierto? Porque me pongo, ya lo hablábamos en el café de la interpretación. O sea, entonces me pongo unos lentes que me llevan a ver todo desde ahí. Entonces todos me van a hacer daño. Es que yo creo que todos los hombres son malos, ¿sí? Bueno, eso fue fruto de una experiencia negativa que tuvo. Sí, claro. Pero cuando yo me genero ese prejuicio de creer que todos son iguales, es que todos los hombres son iguales o todos son cortados con la misma tijera,
Entonces ahí es donde ya ese mismo prejuicio puede ser una persona muy inteligente, que eso es lo que le pasa. Uno encuentra personas muy brillantes, se puede ser académicamente, intelectualmente en su trabajo, pero caen en este tipo de prejuicios que no les deja ir más allá. Yo pienso que puede sonar como un voy a decirlo, yo pienso que hay pereza para existir, que hay pereza, y si hay pereza hay falta de compromiso, o sea, no quieren pensar, realmente no quieren pensar. Y otra cosa muy triste, pues en mi discurso repetitivo, el otro no importa, es que el otro y lo otro, Jorge Iván, o sea, la realidad es superior a la fantasía, siempre se ha dicho. O sea, sí, eso lo creo, pero aquí lo creo, pero la realidad me está diciendo otra cosa, me está diciendo otra cosa. A mí me impresionó en un determinado lugar, yo estaba sentada, la vida quiso que yo no me pudiera mover, porque una persona desde atrás me abrazó de tal manera que yo no podía moverme, yo solo escuchaba la voz de esa persona, que me hablaba por acá, así me respiraba en el cuello. Esa persona me dijo, usted ha sido muy importante en mi vida, yo a usted la juzgué mal, yo tenía una idea diferente de usted, yo me equivoqué y usted me ayudaba mucho y todo eso era yo mirando para el frente y una persona aquí que me estaba clavando los brazos, que me tenía inmovilizada, y cuando yo pude voltear, que se zafó, que se fue, que me dijo gracias, o sea, parecía una película planeada, si yo volteé, pues la persona iba de espaldas, yo ya no vi quién fue, solo puedo contar esa historia. ¿En serio? Pero eso es verídico, eso es de hace pocos meses, eso es de por ahí un año y medio. En un lugar público yo estaba sentado y una persona me asaltó con un abrazo. Sé que era una mujer, Yo digo, ¿cómo pudo sufrir esa persona? O sea, qué valiente. Ella, pues además, qué gesto tan lindo y tan generoso. Que la persona me vio en ese lugar público y pudo haber dicho con quién iba. Esa es la persona que yo pensaba que no hay que mentir, a esa persona como me ha ayudado en la vida. Pero no, muy linda porque fue a confesarse. Y yo no soy tan malvada de pensar, me abrazó desde atrás para que yo no le pudiera ver la cara. No, esa fue la situación que se dio. O sea, tal vez desde adelante no, yo tenía una mesa, o sea, tal vez desde atrás me podía contactar más. O sea, no soy tan empeliculada para decir la plenidad, para que no la viera, para que no la reconozca, para que no sé qué. No, así se dio. Entonces yo digo, esa persona de cuántas cosas se privó por sus prejuicios, de cuántas cosas nos estamos privando por los prejuicios. El prejuicio de que nos impiden ser felices, es que hay la inteligencia para sobrevivir y ser feliz, pero sobrevivir en todo, sobrevivir a esta relación, sobrevivir anímicamente, o sea, porque todas esas distorsiones del entendimiento son epistemológicas, son afectivas, son operativas, ¿sí? O sea, no he podido sobrevivir ni a la relación, ni a un estado de ánimo, ni a mi salud física, ni a esta empresa, ni nada por prejuicios, no contrates gente mayor, y por ese prejuicio te estás privando de, no contrates gente menor, y por ese prejuicio no contrates gente de esa color de piel, ¿sí? Nos privamos de... Entonces el prejuicio es, yo me quedo en un juicio que no se deja hablar, no deja que la realidad le hable, no se deja hablar. ¿Qué es lo que le pasó a esta persona? Esta persona se dejó hablar y vio que todo lo que había pensado de mí, según me dijo, en ese discurso breve, contundente y asustador, dejó que una tita le hablara y dijo, esta tita no es la que yo tengo dibujada en mi mente, esta tita es otra. Esa persona pasó de ese pensamiento privado a ese pensamiento intersubjetivo, ese pensamiento privado, blindado y autómata, que es el de la opinión, es el pensamiento egocéntrico, no inteligente, ¿sí? Al pensamiento, al uso de la inteligencia, que es intersubjetivo. Entonces yo pienso que sí hay eso, Jorge Iván, en los prejuicios, hay una pereza de pensar y hay un cerramiento, y ese cerramiento no lo tiene una persona humilde. Tú y yo sabemos bien que la humildad, desde los mismos padres y santos de la iglesia, un San Benito, la humildad abraza, la humildad es abierta, la humildad escucha, ¿sí? Solo una persona cerrada, y sabemos quiénes son los cerrados, los egoístas, egocéntricos, ególatras, egotistas, todo, Kant, Ortega y Gasset, y los narcisistas, ¿cierto? Que tienen todas las anteriores más las que faltan. Así es. Bueno, Tita, veo que acá tú nos has traído tu libro, Las formas invisibles de la educación. Pues es que estaba, mucha gente preguntaba, y acaba de llegar esa tercera edición, no existía, entonces la gente diría, pero pues ese libro de Tita, que
que es un librito mío, pues que no es el único, hay varios, pero ese librito no sé por qué es tan querido. Y yo, para la segunda edición, esta es la tercera, le hice una revisión y dije, yo creo que realmente sí estaba inspirada cuando escribí ese librito. Qué que bueno. lo digo ahí con mucho cariño. Sí, entonces este librito está acá en Monticello, quienes lo quieran adquirir pueden venir a la oficina o bueno, llamar pues al teléfono de Monticello y miramos a ver cómo se hace con la parte logística de envío. Y ya lo que sigue es que para 2023 sí va a estar en Amazon para que todas estas personas que están en otros países y que preguntan, pues tan fácil uno pedirlo a Amazon, ¿cierto? Eso, ¿por qué nos lo recomiendas hoy frente a este tema? Algo especial de la credibilidad. No, justamente fue que Hay que ayer, enseñar a la gente a pensar. fue que ayer llegaron de la editorial, pero sí es el ejercicio de la libertad, porque aquí pues hay esa frase que yo he acuñado de libre y posible, el hombre es libre y posible y nunca hemos tenido el café de mi frase, entonces tenemos café de todas las frases de todos los filósofos y no de la mía. Pero toca desarrollarlo pronto porque se nos está acabando este año. Libre y posible. Entonces pues finalmente es el ejercicio de la libertad, de atreverse a pensar, de la autonomía intelectual y yo empiezo con eso, o sea, definiendo por qué somos seres que constitutivamente somos libres y a partir de ahí pues es que nuestra educación, la educación de la voluntad, de la ética, de la autonomía, de la autenticidad, ¿sí? Sí, es un libro que vale la pena, aquí lo hemos referenciado antes y creo que es muy importante que lo podamos leer, no solamente para los que son padres de familia, aunque me imagino pues que aplica mucho para los papás, ¿cierto? En la educación de sus hijos. Si enseñamos la libertad, la responsabilidad, la norma, el remordimiento, la esperanza, ¿sí? Luego cómo enseñarla y luego inclusive hay pues como unas recomendaciones, es un libro muy así como de mi postura de maestra, pues qué hacer en el colegio, qué hacer en la familia, qué hacer en la sociedad para enseñar esos existenciarios, esas cosas que nos definen. Sí. Y yo creo que es muy importante enseñar autonomía. Hablaba de eso el domingo pasado, porque sí, se necesita pues que la gente sea autónoma a nivel de que sepa ella misma tomar sus decisiones dentro de lo que hace bien, ¿no? Dentro de lo que cree. Dentro de lo que sabe, porque ha construido con el otro. Y para eso el lenguaje, que no sea el lenguaje como distorsión de la realidad, que no sea el lenguaje ligado al poder para manipularnos con las creencias, que sea el lenguaje en nuestro café sobre el conflicto, sobre la pelea, sobre la discusión. Como dice Karl Popper, hay que poner a pelear las ideas para que las personas no peleen. Interesante. Hay que poner a pelear las ideas, ya lo dijimos en el café. me gustó mucho. Sí, hay que poner a pelear las ideas para que las personas no peleen. Y a veces las personas, por no pelear, no ponen las ideas y entonces siguen peleadas, que ya lo había dicho yo en otro café. Para tener paz hay que ir a la guerra, y es la guerra de las ideas. No iremos a guerra tú y yo, pero nuestras ideas, las tuyas y las mías, sí entran en batalla para poder saber, para que yo no crea de ti, para que yo sepa de ti. Wow. Qué interesante, qué bonito eso. Para que yo no crea de ti, sino para que yo sepa de ti. Buena frase. Te conozca y te reconozca, ¿cierto? Muy bonito eso. Yo no puedo reconocerte desde lo que yo creo de ti. Y hay que tumbar, o sea, una persona inteligente asume sus propias contradicciones, también cuando uno ejerce o cuando uno se reconoce como inteligente. ¿Tú eres inteligente, Jorge Iván? Yo creo que sí. Yo soy inteligente y muy inteligente, pero desde pequeña no me gustaba que me dijeran que era inteligente, hacían esos ejercicios en el colegio. Díganse una cualidad, y cuando alguien me decía que era inteligente, yo me quería morir de la ira. No hemos hablado, sí hemos hablado de la ira. Sí, la ira, ya. Porque yo decía, eso no es mío, eso es del ADN. Yo chiquita sabía que no era mérito mío, yo quería que me dieran cosas que yo hacía. No que eso, porque yo sabía que eso me lo habían dado, que yo había nacido así. Pero entonces las personas inteligentes, tú y yo, tenemos contradicciones, nos sorprendemos con prejuicios. No creo que fanatismos tengamos tú y yo, dogmatismos. Tú puedes tender mucho, y a los dos desde nuestra fe podemos irnos al lado del dogmatismo. Pero uno se puede encontrar con prejuicios, con errores del entendimiento, o más bien con ese juego entre mi autoimagen y los roles que me han impuesto. Ese, por ejemplo, a mí como mujer me marca. Yo sé que yo me sacudo de muchos roles sociales, pero también hay unos que, en relación con el cuerpo, en una
Pues de aquí para arriba está como muy claro que a mí esto esto a mí no me cala, el asunto del pelo teñido, del pelo blanco, no me cala. Pero yo tengo que reconocer aquí ante los contertulios que de aquí para abajo a mí me cala mucho el asunto de que hay que ser delgado, ¿cierto? Eso es una imposición social de aquí, de América, de Colombia, ¿sí? Entonces, las personas inteligentes nos podemos reconocer en contradicciones, pero ¿qué hacemos? Negociamos con nuestras contradicciones, somos capaces de darnos cuenta de ello y no les dejamos tomar el poder, no les dejamos tomar el poder. Eso es muy importante. Bueno, qué gran cierre, Tita, wow, me encantó, la verdad ese tema me ha sorprendido muy positivamente. Qué bueno. Espero que también bien para ustedes haya sido importante, mil gracias. Gracias por el a compartir ti, de Iván. este Ya, café y feliz filosófico. Adviento ya en 2 días. Así feliz es, empezamos un Adviento. tiempo muy bonito. Sí. Ya el próximo café se hará en esa época tan maravillosa, el último mes del año. Así que los invitamos a que nos sigan acompañando a través de las redes sociales de Monticello, viernes 7:30 de la noche. Bueno, ahí seguirá pues también porque pueden ver el café en cualquier momento. Pero qué rico que sigan siendo parte de estas conversaciones tan interesantes a la luz de la filosofía. Tita, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias para todos ustedes. Nos vemos en un próximo Café Filosófico.